¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta, las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas, que dicen. Vamos a tener hoy a Ricardo Chamorro, Delmo, analista político. Vamos a tener también, como todos los lunes, al Centinela del Misterio, a Carlos Bustos, para hablar sobre un asunto muy interesante que tiene que ver con Egipto. Si ustedes son aficionados a la egiptología y a todos los misterios que rodean el antiguo Egipto, bueno, pues sepan que hoy vamos a hablar sobre aquel código que sirvió para descifrar otros muchos códigos jeroglíficos, hasta ese momento indescifrables. ¿Qué se les viene a la cabeza si les hablo de la piedra Rosetta? Bueno, pues vamos a hablar sobre aquella piedra Rosetta que sirvió, como digo, para descifrar muchos jeroglíficos, mucha historia oculta hasta ese momento de Egipto, que gracias, como digo, a esa piedra Rosetta tuvimos una suerte de traductor, aunque hay algo que rodea a esa piedra que no es del todo claro. Vamos a conocer un poquito más con Carlos Bustos. Hablaremos, como digo, con Ricardo Chamorro de la actualidad, de la política, de las elecciones andaluzas, del auge de Vox, si es tal auge o no es tal auge. Y antes me gustaría que conocieran a Luis López Cózar. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien. tardes. Muy bien. Luis es el autor de este libro, que ven aquí, Hacer nuevas todas las cosas, y además va a ser el conferenciante que ofrezca una plática. Qué bonita es esta palabra, ¿eh? La usan mucho los hispanoamericanos. Aquí en España yo creo que está en desuso lo de la plática, pero es muy bonita. Una plática, una conferencia que ofrecerá Luis López Cózar el próximo 29 de noviembre. 29 de noviembre es el próximo jueves. Exactamente. A las 7 de la tarde, vamos a ver si podemos ver... 6 de la tarde, efectivamente, a las 18 horas. Vamos a ver si podemos ver el teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, porque es una de esas conferencias que celebra el Club de Amigos de Intereconomía y a la que ustedes podrán acudir siempre y cuando se apunten previamente, en el 91-616-2464. O también por medio de correo electrónico club@intereconomia.eu. Me dirán ustedes, bueno, primero tendremos que saber de qué va esta conferencia. Conocemos al conferenciante, pero no conocemos el contenido de esa conferencia. Bueno, pues el título de la conferencia quizá es un poco extenso, quizá un poco, a mi juicio, un poco ambiguo, pero para eso está aquí el conferenciante, para acotárnoslo, para explicarnos con un poco más de concreción qué significa eso de los fundamentos cristianos del orden social, político y económico. A ver, Luis. Buena pregunta. Buena pregunta. Pues mira, acótanos esos términos, porque es que puede ser casi cualquier cosa. Fundamentos cristianos, este adjetivo cristianos ya les puede dar a ustedes una pista de que la cosmovisión que va a ofrecerles Luis tiene que ver con, pues eso, con la religión que compartimos, el 80% de los españoles. ¿Pero qué más? Bueno, pues eso, como decía San Ignacio, principio y fundamento. ¿Te acuerdas? Exacto. Porque además es, Luis, no, se me ha olvidado, Luis, presentarte, aparte del conferenciante, es abogado, es doctor en Derecho y se dedica profesionalmente a ello, es funcionario. Funcionario, efectivamente. Luis, por favor. Pues mira, principio y fundamento para un cristiano es Dios, ¿no? ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que la autoridad política procede de Dios? En nuestros países no, pero sé de algunos otros países... Teocracias que sí. Pero no estoy hablando con un argumento de la Biblia, estoy hablando con un argumento elemental. Dios nos hace con oídos y con lengua, nos hace sociables, por eso tenemos que hablar unos con otros, vivir en sociedad, ¿no? Pero si vivimos en sociedad, para que alguien nos gobierne, no podemos hablar todos a la vez, oír todos a la vez. Tiene que haber alguien que nos represente, una persona, ¿no? Tiene que haber alguien que nos represente, que es una persona. Sí. Esa es la autoridad política. ¿Por qué? Por la Constitución que tenemos hecha. Si hubiéramos sido sordos y ciegos y no habladores, pues esa autoridad no sería así. Luego, ¿quién es el origen del poder? ¿Quién es el origen de la autoridad política? Dios mismo. Por la forma en que nos ha hecho. Eso es un argumento natural, ¿no? La naturaleza. Es que hay que observar la naturaleza y no negarla, ¿no? Entonces, si no fuera así, el poder no sería como es ahora, ¿no? Punto número uno, ¿no? Desde ahí, ya con la revelación, la Biblia, ¿no? Lo que Dios nos ha ido diciendo, se ha elaborado una cosa que se llama la doctrina social de la Iglesia, que va deduciendo desde la Biblia cómo es el orden político, cómo tiene que ser el orden social a partir de esto y a partir de los 10 mandamientos, claro. Tú imagínate, a mí me llama mucho la atención la pelea que hay o que ha habido
con los 10 mandamientos, que era una imposición, que eran demasiado. Son 10 solo, ¿eh? ¿Cuántas leyes se están haciendo en España para mantener el orden? Tenemos legislación local, legislación autonómica, legislación estatal, legislación comunitaria, legislación internacional. 5. ¿Hemos conseguido el orden social en España o vamos en el camino inverso? Vamos a la catástrofe. Exactamente, exactamente. Hemos llegado a la Torre de Babel. ¿Nos entendemos? No, no nos entendemos. Dios hizo 10 mandamientos solamente. Fíjate, solamente no robarás. Con el no robarás, ¿qué evitaríamos? Pues nos evitaríamos... cantidad de cosas. Para empezar, el Código Penal, que en lugar de una frase no robarás, son, no sé, 500 páginas. Otra, no mentirás. Tú has pensado, mira, yo sé una historia, yo lo que voy a hacer en la conferencia es ayudar a la gente a reflexionar. Yo no vengo a imponer nada, vengo a explicar cosas desde otro punto de vista, con una forma nueva si quieres. Yo voy a hacer a la gente reflexionar desde donde estamos, que estamos en el caos. Yo me acuerdo que un amigo me contó una pequeñita historia de un árabe que se dirige a su maestro, dice, mira, me gusta tomarme un año de vacaciones y olvidar mi trabajo y de todo, yo te lo doy, pero yo es que quisiera hacer de todo en la vida, mira, yo te permito que hagas de todo. Lo único que si te parece, te doy un año, es que no mientas, es lo único, no mientas, pero lo demás haz todo lo que te dé la gana. Salir con mujeres, acostarte con quien quieras, beber droga, robar, matar, lo que tú quieras, pero no mientas, ¿eh? Medio el año, al año vuelve. ¿Qué tal te fue? Hombre, pues muy mal, ¿no? Tenías para hacer lo que te daba la gana. Es que para todo tenía que mentir. Para acostarme con una mujer que no era la mía, tenía que mentir. Para robar tenía que mentir. Para asesinar tenía que mentir. Para gobernar tenía que mentir. Para pasarlo bien tenía que mentir. ¿Nos damos cuenta? La mentira es el origen de todos los... Es el origen de casi todos los pecados, ¿no? Que es lo que vivimos en la sociedad, es una sociedad de mentira. Es que todo el mundo miente, pero no, yo no digo los gobernantes, digo en general, la sociedad está mintiendo. Entonces, claro, estamos perdidos. Y hemos negado lo fundamental, que son los 10 mandamientos, que son los que arrojan luz sobre este mundo. Entonces, por esa cabezonería, esa soberbia humana, que es muy antigua, que no es nueva, pues no nos entendemos. Entonces, el libro va un poco de todo eso, cómo todo esto se va aplicando en la sociedad, en el mundo de la política, en el mundo de los derechos humanos, en el mundo de la economía, en el mundo de los tratados internacionales, en casi todo, vamos, en las relaciones laborales, cómo todo el Evangelio se va aplicando. Yo creo que la doctrina de la Iglesia, que se ha olvidado, otro tema que no sé por qué, es un auténtico espectáculo, lo que se dice ahí. O sea, yo, que esta tesis que yo hice, que el contenido de mi tesis es esto, yo caí ahí de rebote. Y sin embargo, lo he acogido como una vocación. O sea, me ha gustado tanto que digo, qué diferente sería el mundo si nos dejáramos llevar de todo esto. ¿Has caído, dices, Luis, allí de rebote? Porque no creías. No. ¿Sí No, que digamos que la tesis me cayó de rebote. Es decir, yo tenía agotado casi, bueno, los créditos los tenía hechos, pero el tiempo de hacerla lo tenía agotado y no encontraba el tema. Y entonces, pues el doctor Alberto Bárcenas pues, me dijo, pues mira, aquí en el Valle de los Caídos se explicó doctrina social de la Iglesia durante casi 20 años. Háblate con el Padre Santiago y que te deje acceder a toda la documentación que hay sobre eso. Y mira si puedes hacer la tesis de eso. Oye, me dio mi vocación este hombre, vamos, yo estoy súper agradecido. Alberto Bárcenas. Alberto Bárcenas, por ha estado esto. aquí en alguna ocasión, Sí. Y es un tipo de una erudición sin lagunas. Es un espectáculo escucharle hablar. Exacto. La doctrina social de la Iglesia, Luis, ¿consideras que ha habido, que en algún país, en algún momento de nuestra historia ha estado, entiendo que perfectamente aplicada nunca, pero ha estado cerca de aplicarse? ¿En algún bueno, lugar? según Pío XII, la doctrina social de la Iglesia por fin se aplicó en España, en la época de Franco. Yo no soy franquista, lo digo siempre, pero sí defiendo las cosas que hizo bien Franco, y esta la hizo muy bien. Es decir, coge un país derruido, un país como una pátena, aislado internacionalmente, como se dice vulgarmente, puteado por mucha gente,
Y para empezar este camino se dirige al cardenal Herrera Oria y dice, ¿yo cómo empiezo? Porque en España hay mucho marxismo. La lucha de clases ha sido una fatalidad, es uno de los orígenes de la guerra civil y yo quiero acabar con esa lucha de clases. Pero quiero acabar igualando a la gente, pero igualándola a mejor, no a la alpargata, sino a que todo el mundo pueda ver unos zapatos bien bonitos, ¿no? Y entonces es el cardenal Herrera Oria el que le cuenta todo esto a la doctrina social y dice, pues hombre, en el Valle de los Caídos, que es un monumento hecho para reconciliar a los españoles, ¿qué te parece si montamos un centro donde se estudie esto? Y se estudie esto por las autoridades de la Iglesia y también por las autoridades políticas. ¿Entiendes? Yo tengo las actas de que se hacía cada año y allí había una junta rectora que presidía el abad y a la que iban obispos de España muy importantes, Carrero Blanco, el ministro de Justicia, el ministro de Educación, el ministro de Economía, y todos estos estudiaban eso. Entonces, toda la estructura social de España que montó Franco, que para mí es indiscutible su éxito, tú podrás criticar a Franco por otras cosas, no lo pongo en duda. Por ejemplo, la represión, sentencias de muerte, todas estas cosas. ¿Alguien podría llamarle la atención de que fuera el ejemplo de la doctrina social de la Iglesia cuando reprimía a una parte de su pueblo? Bueno, lo que él me imagino que reprimiría sería el comunismo. Y a los comunistas. Los comunistas, claro, porque es que son los que no llevan a la guerra. Entonces, claro, no es normal que tú ganes una guerra a los comunistas porque han traído la revolución a España y que después les dejes que su ideario siga ahí, ¿no? Cuando además el comunismo se ha demostrado que no sirve para nada, vamos, que no sirve. Muchas veces, Luis, se ha establecido la doctrina social de la Iglesia como un punto intermedio virtuoso entre el capitalismo y el socialismo. Yo no lo definiría así. Yo creo que va corrigiendo los desequilibrios del capitalismo y del socialismo, es decir, critica al capitalismo cuando es salvaje, cuando se utiliza para forzar a los demás, para someterlos, y critica al socialismo porque sin propiedad privada no vamos a ningún lado. La propiedad privada es la que da libertad a las familias para crecer, ¿entiendes? Entonces, si no tienen libertad, que es la económica, la familia que se crea es la familia que quiera al Estado y eso pues no es libertad, eso es dictadura, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia lo que hace es corregir lo que los hombres van haciendo mal y lo que desenfocan según lo que enseña el Evangelio. No robarás. Alguien podría pensar, Luis, que haces una enmienda a la totalidad del sistema vigente. ¿Esto es así? Pues sí. Verdaderamente sí. ¿Y en este libro y en la conferencia vas a proponer alternativas o es un mensaje, en fin, exclusivamente crítico? ¿También haces un diagnóstico y propones un tratamiento? No, yo no soy crítico. O sea, quiero decir, aquí estoy criticando, pero allí no voy a criticar, allí voy a exponer esto. Voy a construir. O sea, yo una crítica que he hecho un poco a las radios y a las televisiones que están continuamente en la crítica, continuamente en la corrupción, continuamente en lo negro. Y no se construye nada, ¿no? Hay que darle a la gente una salida. Oye, el que la quiera que la acepte, y el que no la quiera pues que no la acepte, pero tienen que oír esto. Tienen que oír esto porque es una alternativa muy seria. Que en España funciona 40 años, ¿no? Digo como Estado, no estoy criticando otras cosas, ¿no? Entonces esto hay que darle salida, actualizarlo y darle salida, ¿no? ¿Crees que, Luis, desde la Iglesia actual y desde el Vaticano en última instancia, se insiste lo suficiente en este programa social? Pues yo creo que lamentablemente no. Yo te contestaría con las palabras del prior cuando se cierra el Centro de Estudios Sociales. No se cierra, se deja la actividad. ¿En qué año? Eso es en el año 81. Se cierra por dos razones. Una, porque la UCD, no el PSOE, le quita las subvenciones. Esto hay que conocerlo, ¿eh? La UCD es la que le quita las subvenciones. Y dos, porque según cuenta el abad a un ministro que le escribió una carta quejándose de lo que estaba pasando, dice, lamentablemente, la autoridad del Papa en estos temas se ha dejado de escuchar en la propia Iglesia. Y desde ahí pues hemos ido así, esto se ha arrinconado, la Iglesia, a mi modo de ver, se ha convertido en una ONG y ha dejado de predicar el Evangelio, ¿no? Entonces por eso la sociedad está perdida, ¿no? La gente está perdida, ¿no? Sin embargo, el actual Papa, en algunos ámbitos sociales, no particularmente, a priori al menos, los más católicos, genera un gran entusiasmo. Bien, bien.
Hombre, porque tiene algunos temas interesantes. Por ejemplo, a mí la incidencia que hace sobre el tema de los pobres me parece muy correcta, ¿no? Con matizaciones en alguna cosa si quieres, pero claro que por supuesto que el tema de los pobres es un tema muy serio, evidentemente. Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque eso ahora tiene mucha popularidad, ¿no? Pero claro, cuando tú te metes a predicar el Evangelio en su totalidad, te creas muchos enemigos porque Cristo acabó así, ¿no? Porque Cristo muere en una cruz pública, no nos olvidemos. No muere en una cruz en su casa, metido en su casa, no. Ante la vista de todo el mundo. Estamos hablando de un debate público. Y muere en el debate con el poder, cuando se enfrenta al poder y le dice, tú no tendrías ese poder si no te hubiera venido desde arriba. Ahí es el problema, ¿entiendes? Y esto parece que la Iglesia lo ha olvidado. Me da la impresión que para no tener problemas... Para integrarse mejor en la coyuntura. Para integrarse mejor en la coyuntura, ¿no? Y al final no integras mejor, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? El título de la conferencia es Fundamentos cristianos del orden social, político y económico. Me interesa el político. ¿Crees, Luis, que existe en este momento en la oferta de partidos políticos que tenemos en nuestro país alguno de ellos que encaje mejor en la doctrina social de la Iglesia? Es una pregunta que no te la sabría responder exactamente. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Pero habrá algunos que se acerquen más que otros. No, porque ninguno lo dice a las claras. Hay partidos que cubren unas carencias, otros cubren otras carencias, está bien, pero así como asumido en su globalidad, no. Entonces no puedo decir lo que no, entonces lo que no es. Un cristiano militante o no tiene posibilidades de votar, porque habrá que votar algo. No, yo en eso no me meto, porque es que estamos en una situación especialmente difícil. Yo lo que sí creo es que o volvemos a Dios y sus 10 mandamientos y su divina ley, o nos vamos al garete todos. Esto lo tienen que tener clarísimo todos los políticos, y si no lo tienen, van a ser parches que van a ir, me da la impresión, parcheando, a lo mejor es el camino de empezar, así, ¿no? Yo no lo sé, es que no lo sé exactamente. Lo que tengo muy claro es que fuera de Dios y de su divina ley, el hombre desparrama. En España lo ves el desparramiento tremendo que hay. En las familias, en los matrimonios, en la sociedad, en el Parlamento, el Congreso, las Cortes. El desparramiento es tremendo, la división es tremenda. ¿Podemos llegar a un punto en el que ya nada pueda ser peor y todo empieza a ser mejor? Claro que sí. Eso ha pasado muchas veces en la historia. ¿Crees que estamos cerca de ese punto? Yo creo que sí. Completamente convencido. Yo más bien creo que hay que volver a empezar cuando se produzca algo. No sé el qué, porque como estos son parches, que oye, que no está mal que tú votes a un parche, eso yo no soy capaz de criticar ni meterme en eso. Es muy difícil hacer ese juicio, ¿no? Pero creo que no es suficiente. Aquí tiene que haber un cambio como de la noche al día. Mira, el Padre Pío decía una frase que yo le escuché hace muchísimos años y decía lo siguiente: es más necesario al mundo que haya una misa que exista el sol. La frase es tremenda. Ahora mismo creo que es esa la situación. O sea, la falta de oración, la falta de hacer las cosas conforme Dios quiere, nos está llevando a esta situación, ¿no? Es decir, porque no solamente para tú a llevar una política adelante, tal y como están las cosas, o estás muy convencido de que tienes un respaldo en Dios, o tú no resistes la presión. O sea, no hay nada más que mirar el ejemplo de Polonia. Polonia, ¿por qué sale del comunismo? Porque es el primer país que se revuelve verdaderamente contra el comunismo. Porque estaba muy apoyado en Dios. Muy apoyado en Dios. Y eso no lo veo en los españoles, no lo veo en los partidos políticos, no lo veo en general, ¿no? Entonces, solamente si volvemos un poco ahí podremos dar la vuelta, pero que la gente tampoco se asuste, porque no se trata de imponer nada a nadie, se trata de que todos veamos la luz algún día, ¿no? Y yo tengo que proponer este mensaje porque es lo que soy. ¿Qué hay previsto en las Sagradas Escrituras para cuando el ser humano llegue a toque fondo? Pues tienes la vida de Moisés, ¿no? Que Dios elige a una persona para sacar al pueblo elegido de la opresión y lo lleva a la tierra prometida donde emana leche y miel. Entonces hay que buscar eso, hay que pedir a Dios que nos mande algo así. Yo
creo que ese es el camino, ¿no? Ocurrió hace... Pero el pueblo tiene que pedirlo. Y creo que a ese momento de desesperación no hemos llegado todavía. No hemos llegado. No hemos llegado. No estamos todavía tocando fondo del todo. Antes decías que estábamos muy cerca. Estábamos muy cerca, sí, pero económicamente algo resiste la cosa. Desgraciadamente lo miramos todo por el tema del dinero. Lo material puede... Lo material de momento está sosteniendo la cosa desde hace muchos años, equivocadamente, porque todo lo demás está cayendo, ¿no? Lo material, en el fondo, se mantiene artificialmente. España está en bancarrota, en realidad. Los bancos están en bancarrota, muchas economías están en bancarrota, el mundo está en bancarrota. Lo que pasa es que se fabrica dinero y se resuelven los temas, pero lo que es evidente es que gastamos más de lo que tenemos. Una deuda gigantesca. Una deuda gigantesca, para que no se quiere reconocer. Acercamos una mano al futuro, cogemos dinero del futuro y nos lo traemos al presente. Y nos lo traemos al presente. Eso es la deuda. Eso es, esa es la deuda. Entonces es una bola bestial. Estamos en bancarrota. Me acuerdo en la ONU que me tocó un viaje que hice hace muchos años, asistir a una pequeña conferencia que iban a criticar al Papa y me metieron ahí, ¿no? Entonces ellos hablaban, como se sigue hablando ahora, que en una familia 4 miembros viven mejor que 8. Entonces que había que convencer a la sociedad y al mundo que 4 miembros. Y entonces yo le dije, mire, eso en España lleva ya pues, cerca de 30 años haciendo estas cosas. Y ustedes han prometido el pleno empleo. Y en mi país no está en pleno empleo. Mi país está en bancarrota. Luego ustedes mienten. Luego eso es mentira. ¿Entiendes? ¿Cuál es el fundamento cristiano de todo eso? La familia. Tú trabajas para tu familia, para sacar a tus hijos. Lo que puso el dinero es la familia. Tienes que primero los pañales, después los biberones, después no sé qué, todo eso es lo que mueve la economía. Estamos suprimiendo la familia, pues la economía se para. Esperemos lo que va a pasar con las pensiones, ¿no? Ese es otro de los bueno, grandes pues todos estos principios son los que yo explico aplicados en casos muy concretos en el mundo de la economía, ¿eh? Pues yo creo que va a ser una gran conferencia, va a ser una bonita conferencia, hacer nuevas todas las cosas. Es el libro de Luis López Cózar. La conferencia se celebrará el próximo jueves 29 de noviembre a las 6 de la tarde y se titula Fundamentos cristianos del orden social, político y económico. Mil gracias, Luis. Ha sido muy amable. Muchas gracias por la oportunidad, hombre. Y esperemos que, en fin, sea de su interés y puedan acudir el próximo jueves a las 6 de la tarde. Por otra parte, me gustaría que supieran, antes de irnos a publicidad, que tenemos en Intereconomía este pack de las constituciones españolas, desde la PEPA, la de 1812, a la última, la de 1978. Fíjense, qué preciosidad. Me lo quitan de las manos, oiga. Porque en estos tiempos que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y qué somos. Cuál es nuestra historia, cuál es nuestra memoria y cuál es nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso es a través de nuestras constituciones, las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad, de la sociedad española. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y los suyos. Al precio de 99 €, gastos de envío incluidos si usted vive dentro de la península. Para envíos a Baleares los gastos serán de 10 €, Canarias, Ceuta y Melilla 15 €. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas. El pago se realizará, eso sí, contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono, lo está viendo usted ahí, 91 616 2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu, indicando nombre y apellidos, dirección completa, código postal incluido y teléfonos de contacto, preferiblemente móvil. No deje pasar esta oportunidad. Nos vamos ya a la publicidad, nada, 2 minutitos y a la vuelta estamos con Ricardo Chamorro hablando de la actualidad política de nuestro país. Nos vemos. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, 19 y 28 minutos, las 7:30 de la tarde. Ricardo Chamorro Delmo, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sabes? Siempre, no empecemos, ¿eh? No empecemos. Pero bueno, ¿qué he dicho? Nada, que sí. Que si sabes por qué te presento con los dos apellidos. Sí, ya lo sé. ¿Por qué?
Porque es una tradición muy hispánica. Hispánica, efectivamente. Exacto. Nosotros no somos anglosajones, que vamos con un apellido. Nosotros vamos con los Hablando dos. de anglosajones, ¿no? Que hoy está el tema muy anglosajón, ¿no? Exactamente, exactamente. Con los anglosajones que... Tú si te preguntara, Ricardo, cuál es el enemigo, cuál ha sido el enemigo íntimo de la nación española históricamente, ¿cuál dirías? El enemigo- secular. Bueno, estábamos hablando de temas anglosajón. Inglaterra ha sido, Reino Unido ha sido un importante Bueno, ha sido uno de los- pero- enemigo. Hemos tenido muchos enemigos a lo largo de... Tenemos Hemos, muchos, hemos tenemos batallado con 1001 naciones. Pero si dijeras uno, es decir, el protagonista de España y su antagonista de siempre, ¿quién es? Bueno, sí, Gran Bretaña siempre ha sido un enemigo importante para España, ¿no? Y luego, pues todas las potencias, digamos, protestantes, efectivamente, por nuestra propia identidad como nación católica, pues siempre han sido los holandeses, efectivamente los británicos, pero bueno, dependiendo también, ha habido momentos a nivel internacional que también hemos sido muy enemigos de Francia, y bueno, yo creo que desde el punto de vista internacional, con los que hemos tenido más afinidad han sido, como siempre se dice en política internacional, los vecinos de tus vecinos son tus amigos, ¿no? Por ejemplo, Italia, incluso Alemania, en un momento dado, pero por nuestra propia también vinculación con ellos en la época de los Austrias. Luego es que todo cambia en el mapa internacional, no son cosas, digamos, que no se mueven, sino que a veces unos son aliados y otras veces pues son enemigos, ¿no? Lo que está claro es que hay hechos muy puntuales que son rémoras que no cambian, como me imagino que el tema que podemos hablar hoy, ahora que vamos a hablar de actualidad, que es el tema de Gibraltar, Sí, ¿no? para que veas hasta qué punto esa enemistad tradicional con los británicos sigue, continúa hasta hoy, en forma de una pequeña roca, que es la única colonia que existe, nunca me cansaré de decirlo, en territorio europeo. La única. La piedrecita en el zapato que tenemos nosotros, esa es la única colonia. Se llama Gibraltar. ¿Y su metrópoli cuál es? Pues el Reino Unido, que se supone, se dicen aliados y amigos. Yo creo que un aliado y un amigo no mantiene una colonia en tu propio territorio durante no un año, ni dos, ni 10, ni 50, ni 70, sino 300 años. 2 años, exacto. Además, mientras la ONU, no por una ni por dos, sino por 3 veces, ha exigido a los británicos que salgan de ahí y hagan efectivo el proceso de descolonización, como ha ocurrido con todas las colonias del mundo, y además recientemente, por ejemplo, con Hong Kong. Es que los británicos, en su propia tradición, no se van así tan tranquilamente de ningún sitio. De Yo Hong no Kong se conozco- fueron, pero porque era China. Bueno, de Hong Kong se fueron, pero bueno, se quedaron desde el punto de vista desde el punto de vista comercial. Realmente, pues bueno, perdieron a lo mejor espacios de soberanía, pero a nivel económico Hong Kong tiene un estatus diferenciado del resto de China clarísimo, y las grandes entidades financieras que controlan Hong Kong tienen sede en la City, por lo tanto ellos la soberanía económica no la suelen perder. Si en un momento dado se van, pues es por alguna razón desde el punto de vista económico que les puede interesar más. Lo que tienen en Gibraltar es un paraíso fiscal, es digamos un centro, digamos, de contrabando y absolutamente ilegal, y no lo van a ceder, como no cedieron tampoco las Malvinas, tampoco ceden territorios en Chipre, nunca han cedido nada, han estado combatiendo continuamente porque es muy difícil, y han robado tierras a otros países y no se mueven. Entonces, Veo que tienes una gran simpatía por nuestros amigos ingleses. No, es que sí, no tengo mucha simpatía, la verdad. Bueno, hay gente que tiene mucha simpatía de ellos, incluso tenemos aquí una plaza con Margaret Thatcher aquí, sobre todo en el ámbito del centro derecha. Para mí, desde el punto de vista como patriota español, pues los ingleses, desde el punto de vista de nación, no me parecen una nación amiga con respecto a España. A lo mejor desde el punto de vista para hacer negocios, una derecha económica que le gusta hacer negocios con la City y los admiran, pues creo que tendría más sentido, por ejemplo, poner una plaza Manuel Fraga o una calle que todo el mundo se opone, incluso los del propio Partido Popular no se atreven a ponerle una calle a Manuel Fraga, porque se la ponen a Margaret Thatcher, ¿no? O a Churchill, que también es una figura muy importante para un determinado sector de centro derecha. No sé si saben ustedes que esa plaza a la que se refiere Ricardo Chamorro, Margaret Thatcher, es una plaza muy céntrica en
en España, en Madrid, perdón, en la Plaza de Colón, y es la única plaza a Margaret Thatcher, en honor a la Dama de Hierro, que existe fuera del Reino Unido. Solo hay una. Bueno, pues resulta que en Madrid. Es que Madrid, capital de España, que tenemos Gibraltar ahí, en territorio europeo, que no se van ni con agua caliente y que nos insultan, nos escupen a la cara con respecto a nuestra soberanía, con respecto al Peñol, es decir, un territorio español desde la época de los romanos y que no tienen narices a irse y se ríen de nosotros en la cara todos los días, ¿no? Bueno, pues para tu alegría, para tu gozo, quiero que escuches al ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, porque si le escuchamos, vamos, Gibraltar va a caer como fruta madura. Josep Borrell. Si cuando 28 Estados miembros, representados por sus ministros plenipotenciarios o directamente, en ese caso, por sus jefes de Estado y de Gobierno, firman un tratado y al mismo tiempo firman todos un texto que dice cómo se interpreta uno de los artículos de este tratado, eso no puede ser papel mojado. Porque nadie puede ir después en contra de sus propios actos. Todos han dicho, esto se interpreta así. Y esta es una declaración que los vincula en torno a cómo se interpreta ese tratado. Esto no funciona así en el derecho internacional. Y por lo tanto lo que se ha conseguido es una aclaración que España pedía. España no pedía que se cambiara el texto, pedía que se aclarara el alcance del texto. ¿Y quién lo podía aclarar? Pues los firmantes. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, que él está defendiendo, digamos, su posición, pero realmente lo que se ha escrito ahí, el compromiso ha sido simplemente decir que no, que Gibraltar no es de nadie. Pero bueno, sigue siendo inglés, ¿no? Que no es de nadie, que bueno, que luego en un futuro pues habrá que decidir, se levanta el veto por parte de España por una declaración que efectivamente no tiene efectos jurídicos concluyentes, por lo tanto, pues yo creo que había que haber estado muchísimo más duro en relación a este tema, porque es un tema enquistado y además hubiéramos podido aprovechar una circunstancia muy importante que se abrió con el tema del Brexit desde el año pasado, en 2017, y había planteamientos muy claros. El Partido Popular, por ejemplo, estaba hablando de llegar a una negociación para una situación de cosoberanía. Yo no estoy de acuerdo tampoco, pero bueno, por lo menos es un tema intermedio. Es que ahora mismo este hecho puntual del Brexit no ha servido para nada en una negociación internacional. No hemos conseguido nada. Yo soy... Efectivamente, me gustaría que se consiguiera el 100% de la soberanía, porque ese territorio es nuestro, por la ONU y por el sentido común, incluso por el propio Tratado de Utrecht. Realmente eso es soberanía de España, es un territorio español, pero es que ni siquiera se ha logrado presionar para llegar a una negociación intermedia de una situación de cosoberanía con respecto al Peñón. Por lo tanto, pues seguimos igual, es decir, seguimos teniendo dirigentes que están totalmente sumisos a los intereses de otras naciones, que obvian al final los intereses nacionales de España, y yo creo que desde época realmente de Aznar no se está defendiendo los intereses nacionales en Europa de una manera contundente. Cada vez, digamos, hay intereses contrapuestos y el interés de España pues no se defiende como se debe defender, de una nación tan importante y tan antigua. Veo que estás plenamente en las mismas coordenadas que Javier Maroto, que coincides con el asunto de Gibraltar. No sé si coincidirás en más cosas con Maroto. ¿Qué ha dicho Javier Maroto? Bueno, pues vamos a verlo. Y la resolución del Consejo de Dirección es la comparecencia urgente del presidente del Gobierno para que lo que él llama acuerdo histórico se pueda explicar, dado que lo único histórico que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho Sánchez. Lo malo es que no ha hecho el ridículo él, sino que ha expuesto al conjunto de españoles a ese ridículo. Queremos que explique esa triple garantía, que a nosotros nos parece una triple broma, y que, por tanto, pueda dar, donde debe hacerlo, en el Congreso de los Diputados, las oportunas explicaciones, y creo que tiene bastantes explicaciones que dar. Esto respecto de Maroto. Están pidiendo urgentemente la comparecencia del presidente del Gobierno, el doctor Sánchez, para hablar del éxito histórico de Gibraltar. El otro partido de la oposición, Ciudadanos, a través de su portavoz, José Manuel Villegas, dice esto. Queremos que el Gobierno
español, por su actuación, por su dejación, más que por su actuación, por su dejación, ha perdido una gran oportunidad. Ha perdido la oportunidad de que la postura decisoria de España a este respecto, en cualquier acuerdo que se pudiera tomar en el futuro, pues fuera vinculante desde un punto de vista jurídico. Ha perdido la oportunidad de que esa interpretación estuviera claramente puesta en los documentos y no hubiera ninguna duda jurídica. Y se han tenido que conformar con un parche, con una declaración política sin consecuencias jurídicas directas. Pues ahí tienes a los dos partidos de la oposición. Bueno, yo lo que pediría a los dos partidos de la oposición es que se comprometieran de manera firme, es un buen momento ahora mismo para recuperar la soberanía nacional del Peñón, incluido, o sea, porque claro, ahora mismo estamos en campaña electoral en Andalucía, me imagino que también, pues bueno, efectivamente no están de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo la negociación, pero lo que tienen que afirmar efectivamente, contundentemente, es que España tiene que recuperar la soberanía y decirlo en todos los foros, que lo digan y que se comprometan en próximos gobiernos a hacer negociaciones contundentes, no de cosoberanía, de recuperar la soberanía completamente con respecto al Peñón. Que luego que tampoco en estos 40 años que llevamos de democracia no he visto yo, digamos, más allá, digamos, de lo que... Yo creo que Alfonso Dastis intentó en un momento en el 2017 llevar una estrategia, pero no deja de ser... Y Margallo también ha sido... Margallo lo que buscaba es una cuestión de cosoberanía, ¿vale? Pero a mí eso yo no acabo de entender qué significa eso, de la cosoberanía. Sí, bueno, pues intentar llevar a un acuerdo, porque como hay una reticencia muy importante por parte de Inglaterra o de Reino Unido, pues intentar llegar a acuerdos para ir cogiendo cada vez más terreno. Es una manera de negociar, pero claro, es que yo creo que Reino Unido lo tiene claro, es decir, o seguimos o nos resistimos, no vamos a buscar vías intermedias. Si cedemos algo, vamos a perderlo, ¿no? Vamos a perderlo, porque es que desde el punto de vista jurídico, en el momento que España se metiera en una cuestión de cosoberanía, habría ya un reconocimiento por parte del Reino Unido, y luego a nivel jurídico e internacional es que es ilegal lo que tenemos en el Peñón. Es que, claro, aquí no hay términos medios, yo creo que Reino Unido juega muy bien en esa baza, ellos tienen muy claro y siempre lo han tenido, porque claro, yo me meto en un momento con ellos porque los tengo enfrente, pero claro, si yo fuera inglés y fuera británico, digo, pues estos están defendiendo su soberanía nacional, están defendiendo sus intereses, y desde ese punto de vista sí puede ser admirable, digamos, determinados políticos. Sí, ellos lo hacen muy bien. Determinados políticos, lo que no tiene sentido, y que es una falta de dignidad, es hacerle la pelota a políticos que en un momento están haciendo la puñeta, ¿no? Perdón la palabra, pero... y encima que son extranjeros, pero por parte de ellos me parece que esas figuras que hemos hablado antes a nivel político pues han defendido siempre los intereses nacionales de Reino Unido, y los defienden muy bien, siempre lo han defendido muy bien, y ellos son unos maestros a nivel de la diplomacia internacional. Yo creo que van a salir de la Unión Europea y lo que van a dejar es una Unión Europea en plena crisis, se van a ir, se van a aprovechar, no va a haber ningún tipo de repercusión, ni siquiera con respecto a Gibraltar, que hubiera sido una cosa, digamos, que dice, bueno, pues se han ido, pero por lo menos... Dejarte algunos pelos en la gatera, vamos. Han dejado, pues claro, pelos en la gatera, pero además de una cosa ilegal, que está reconocida desde el 64 por Naciones Unidas, que es una colonia que se tiene que descolonizar en medio del territorio europeo, que encima es un paraíso fiscal, que es una fuente de sinvergonzonería. Y está ahí toda la pornografía infantil, vamos, es una cosa tremenda, es un pozo entonces, todos los políticos, yo les animo, es decir, desde el Partido Socialista, que habla de eso, Ciudadanos y el PP, que de manera contundente hablen de que quieren recuperar la soberanía, y que luego eso es un pozo de corrupción, es un pozo de piratería, es un paraíso fiscal absolutamente repugnante, que lo que hay que hacer es ponerle veto. Voy a hacer yo ahora de abogado del diablo y voy a interpretar la voz, Ricardo, de la inmensa mayoría de los españoles, del que nos podemos cruzar por aquí, por el barrio. Meterse ahora en estos líos y enemistarse con los ingleses por un trozo de piedra, por una roca, ¿tú crees que no merece la pena a estas alturas? Con el mundo globalizándose, ¿y nos vamos a pelear con los ingleses por eso? Bueno, yo lo que le diría a la gente, le diría, bueno... ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondo? Digo, pues fíjate cómo los ingleses no lo sueltan, ¿eh?
¿O es que tú eres más tonto que un inglés? ¿O es que no tienes ningún tipo de amor propio, ni siquiera de amor con respecto a tu propia tierra, a tu propia identidad, a tu propia nación? Y además... No, a mí cosas de fachas no, ¿eh? Cosas de fachas... Claro, No, pero la respuesta además... es eso. O sea, es tan políticamente incorrecto la identidad española, la defensa... Bueno, pero aparte de la identidad, te quiero decir, es una cuestión, digamos, de fuerza, digamos, a nivel internacional. Precisamente como estamos en la globalización, tú tienes que reafirmarte a nivel internacional. Si no, eres una veleta que te van a dominar en un momento dado, y cuando tengan que negociar cosas importantes que te afectan a ti y a todos nosotros, no nos van a tomar en serio. ¿Cómo va a ir los gobernantes españoles cuando tengan que negociar cuestiones en la Unión Europea, en Bruselas, con respecto al campo, con respecto a cualquier cosa importante, si ni siquiera defiendes lo que es tu territorio? Es decir, el tener una cierta dignidad, el defender lo que es España y nuestros intereses a nivel internacional, nos afecta a todos al día, aunque no lo creamos, aunque creamos que somos moléculas. Señor Chamorro, la dignidad está en una sanidad pública de calidad, en los servicios sociales, no en cosas patrióticas, no en cosas de una roca. Ese es un discurso también muy habitual. Bueno, vale, pero que te quiero decir, para tener una buena sanidad y para tener una nación respetable, donde venga inversión y donde la gente vea estabilidad, tiene que tener también una fuerza a nivel internacional, que sepa salvaguardar sus fronteras, que sea una nación segura, es decir, en el mundo globalizado precisamente en el que estamos, es muy importante la posición internacional que tenga la nación. Completamente y eso repercute en todo lo demás. Completamente de acuerdo. 2 de diciembre, sabes que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, exactamente el próximo domingo en Andalucía, la primera comunidad de España en cuanto a su peso demográfico, la segunda más grande de nuestro país después de Castilla y León, y la única en la que jamás se ha producido un cambio de gobierno. Gobiernan los socialistas desde que tenemos, desde la reinstauración democrática. Y en ese sentido, algunos analistas apuntan que la aparición de Vox, lejos de mermar las posibilidades de un cambio, estaría alimentando esas posibilidades. Bueno, pues para sorpresa de muchos, de extraños y, ojo, también de propios, en el Partido Popular ha aparecido el portavoz, uno de los portavoces, Javier Maroto, que han visto antes ustedes, descartando cualquier tipo de pacto con Vox. ¿El motivo? Vean. Yo creo que hay que mirar, yo sí haría una reflexión. Hay muchas personas que pueden optar por Vox pensando que es el partido que defiende la unidad de España y olvidan, porque Vox no lo cuenta, que los socios de Vox en Europa, donde se aunarían todos los eurodiputados, son los eurodiputados de Flandes que llevan un lacito amarillo y que saludan a Puigdemont como un héroe, y aquellos eurodiputados de la extrema derecha europea que dicen que el referéndum de Cataluña es ilegal. Con esos está Vox y seguramente de esos obtiene financiación, presuntamente, siempre. Así que esos son los socios que tiene Vox en Europa, y con esos socios lo único que sabemos de ellos es que son de extrema derecha y que además son de un extremo discurso a favor del independentismo catalán y de respaldo a Puigdemont. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención porque la estrategia del Partido Popular respecto de Vox, que hay que, en fin, hay que tener mucho cuidado porque ¿cómo haces cuando te aparece un rival como Vox a tu derecha que te está desangrando? ¿Cómo haces para intentar neutralizarlo? Bueno, pues hasta ahora había la narrativa del Partido Popular respecto de Vox, al menos la que empleaba su presidente, Pablo Casado, era de mantener cierta cordialidad, incluso halagos hacia Santiago Abascal, intentar no entrar en la crítica, pero esto acaba de estallar por los aires con esto que acabamos de ver con Maroto, que no solo ha criticado a Vox, sino que lo ha hecho de una manera salvaje, hablando de financiación de la extrema derecha, hablando de que son apoyados por separatistas. Yo creo que acaba de sacar los pies del tiesto completamente. Yo creo que también, o sea, no me encaja esto. No sé qué atiende esto, me parece vergonzoso esas declaraciones, sobre todo porque además, primero, Vox no puede tener ningún socio a nivel internacional porque ahora mismo, porque no tiene representación en el Parlamento Europeo. Ellos sí están en el Grupo Popular Europeo, donde han coincidido con gente que me merece el máximo respeto, incluso han estado aquí en Madrid, como Miguel Orbán, que está en el Grupo Popular Europeo hasta hace 2 días, ¿no? ¿Te ha llamado la atención a ti también esto?
Por supuesto, es que no sé a qué atiende, sobre todo además Javier Maroto, que ha sido compañero de Santiago Abascal en el Partido Popular, cuando estaban en el Partido Popular y eran compañeros, y tienen fotos, él era el presidente de Nuevas Generaciones, me parece desleal y me parece que esto se rebota contra la gente que lanza determinados infundios, porque claro, es el insulto fácil, ¿no? A mí me parece que esos términos me parecen muy patéticos, ¿no? Primero, estás dejando caer que reciben una financiación de partidos flamencos. Yo, que sí he seguido las declaraciones precisamente de Santiago Abascal con respecto a estos partidos, han sido totalmente de romper cualquier tipo de relación con cualquier partido que apoye la secesión, ¿no? Por lo tanto, bueno, habla de separatismos ahora, además saca el tema del separatismo, una persona que yo me acuerdo de sus entrevistas en las que decía que tenía un amigo de Bildu y que había que buscar un futuro compartido con Bildu, y con el PNV se les caen absolutamente todo, ¿no? No sé qué tiene, no tiene sentido, no sé cómo calificarlo, ¿eh? Me parece que efectivamente Pablo Casado estaba llevando una línea mucho más inteligente, porque como tú decías al principio, si efectivamente se materializa lo que dicen las encuestas, puede ser que el sector sociopolítico del centro derecha se amplíe precisamente con la entrada de Vox, y que pueden en un momento dado, como decía unas encuestas este fin de semana, cambiar completamente el mapa de Andalucía, que Vamos eso a no ver, ha ocurrido en 40 años. el mapa de Andalucía, las encuestas, la última encuesta de Andalucía, que votarán, ya saben ustedes, los andaluces el próximo domingo. Esta es de El Español, el diario de Pedro J. Ahí ven ustedes, nada más y nada menos que de 3 a 5 diputados. No para de crecer Vox, ¿eh? De 3 a 5 diputados estaría obteniendo Vox. Y aquí el Partido Popular se consolida un poquito, porque se supone que existía un triple empate entre Ciudadanos, Adelante Andalucía, que es la marca blanca de Podemos, y el Partido Popular. Bueno, pues parece que el Partido Popular está remontando hasta el punto de que ya se distancia de sus dos competidores, y lo de Ciudadanos me llama la atención, porque se supone que iba a ser un espectáculo lo de Juan Marín, que iba a convertirse en la segunda fuerza política, y no está siendo así. Y hay que recordar también que el Partido Popular mantiene el liderazgo dentro de la oposición a pesar de Vox, que obtiene de 3 a 5 escaños. Desde la primera encuesta hasta esta última, que le daría hasta 5 escaños, el partido de Santiago Abascal no ha parado de crecer, Ricardo. No, y además puede ser lógico también, porque Ciudadanos, primero, tiene un desgaste clarísimo por haber estado apoyando estos 4 años al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, al final ha sido más de lo mismo, aunque ellos en un momento dado pues lancen determinados hitos de que gracias a ellos pues han salido del Partido Socialista pues determinados líderes que estaban relacionados con la corrupción, pero bueno, al final la gente lo que interpreta es que efectivamente pues han servido más bien de muleta que de oposición, ¿no? De un verdadero cambio en Andalucía, y eso les va a desgastar a Ciudadanos. Puede ser más lógica esta encuesta incluso, aunque el otro día decíamos que iba a haber un sorpaso por parte de Ciudadanos al PP, porque el PP ya el desgaste que pudo tener en su momento está clarísimo que también mucho voto se le fue a Ciudadanos. Ese voto de Ciudadanos, aunque también Vox rasque ahora mismo al Partido Popular y le quite votos, mucho voto que se le fue al PP y que se fue a Ciudadanos, que ahora mismo están desilusionados con este Ciudadanos que les parece un poco veleta, se pueden ir en bloque también a Vox. Eso yo había además, mucho voto de Ciudadanos que era de derechas. Claro, es que era de derechas. Es que por mucho que en un momento, pues al principio dirían que eran socialdemócratas, luego de centro, luego liberal progresistas, luego liberales, no sé qué. Pero lo que está claro es que muchísima gente lo vio como una alternativa de derechas, y muchísima gente de derechas, como bien dices, se fue a Ciudadanos. Pero porque el discurso de unidad nacional de Ciudadanos les atraía mucho y porque les asqueaba ese Partido Popular del que salieron horrorizados. Ahora mismo encuentran, uno, que el Partido Popular ya no es el mismo de Rajoy y de Soraya, que es un Partido Popular mucho más contundente en casi todos los asuntos
y a un votante de derechas le resultan importantes, y 2, que existe otro partido en la derecha que es Vox. De manera que Ciudadanos deja de interesarles tanto. Es muy probable que mucho votante que fue a Ciudadanos vuelva a la derecha, ya sea al PP o ya sea a Vox. Lo que está claro es que Vox va a pegar, o sea, si efectivamente es que cada fin de semana, bueno, ya queda poquito de campaña. La próxima vez que nos veamos, Ricardo, ya sabremos los resultados. ¿Te atreverías a hacer un pronóstico de cuántos diputados va a lograr Vox? Si es que va a lograr, porque igual piensas que no saca la representación en Andalucía. Te confieso que yo hace 3 semanas estaba convencido que lo que estaba haciendo Vox era suicidarse, presentándose. Mantenía una trayectoria ascendente en toda España Vox, pero Andalucía no era un lugar, pensaba yo, para presentarse porque iban a hacer el ridículo. Bueno, eso lo hablamos, pero yo lo que te comenté, yo me acuerdo cuando estuvimos hablando de ese tema, es que en política tú no puedes en un momento dado... Hay tantísimas cosas que cambian a nivel emocional, a nivel sociológico, que tú no puedes decir, oye, voy a hacer un cálculo y ahora no me viene bien y luego me voy, porque si pierdes la oportunidad, al final... Entonces, es casi mejor hacer el ridículo y tirar para adelante, ¿sabes?, que no hacer nada, porque entonces pierdes la baza. Entonces, yo creo que se han arriesgado y efectivamente era un bucle, o sea, era una situación, era una elección diabólica, pero no tenían otra opción que presentarse y tirar para adelante, y les va a salir bien, porque yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que hay que tomar decisiones arriesgadas, y la gente ya va, yo creo que se va a arriesgar a votar a Vox, y yo diría que pueden sacar hasta 5 diputados. Hasta 5 diputados, es la apuesta de Ricardo Chamorro. Te veo la semana que viene. Sí. Y confirmamos si finalmente tiene razón Ricardo con esos 5 diputados o no, y hay que darle una colleja por fallar como analista. Ricardo, mil gracias por estar aquí, como siempre. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con el Centinela del Misterio, Carlos Bustos. Subasta extraordinaria de todo el mobiliario, antigüedades, muebles clásicos y objetos curiosos de un singular hotel a las afueras de Madrid. Cientos de objetos, muchos de ellos subastados anteriormente en salas de subasta de renombre, salen de nuevo a la venta y pueden ser suyos. Aparadores, tocadores, cómodas, escritorios, lámparas, cuadros, espejos, aperos de labranza antiguos, entre muchas otras cosas. También se puede adquirir en esta subasta una cocina industrial completa, una carpa para eventos y 30 casetas de madera. Más información en el teléfono 91 758 2258 o en www.legalauctions.com. 19:59 minutos, vamos a estar con el Centinela del Misterio, cuya música aún no estoy escuchando, Raquel. Espero que en los próximos segundos podamos introducir la música del Centinela. Carlos Bustos, parece que sí que está sonando, Carlos, la música. Sí que está sonando. Ah, es verdad, sí. Tubular Bells. Inconfundible. Del Exorcista, la banda sonora del Exorcista. Gran película. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendo, un poco, mira, la garganta, pero no pasa nada. A mí no me calla ni la faringitis. Estuvimos Carlos Bustos y un servidor el otro día. ¿El otro día fue ayer? No, fue anteayer. El sábado, en la presentación del libro de Garbi, de José Luis Hernández Garbi, un libro que ha sacado muy interesante sobre la Primera Guerra Mundial. Se titula Esto no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial. Editorial Almazara, o Almuzara, que es la editorial de aquel antiguo ministro del Partido Popular de Ciencia y Tecnología andaluz, cuyo nombre no me viene ahora a la cabeza, pero en fin, se llama así el libro. Es un libro fantástico en la librería Le, la Paseo de la Castellana, y lo pasamos muy bien. Carlos? Yo si estás tú, está Mercedes Valdeón y está mi hermano David. Conocí a Mercedes Valdeón, por fin, que tanto tiempo escuchándola en el Centinela Radio, que además se comprometió a venir a la tele. La semana que viene. ¿Va a venir Mercedes la semana que viene? El lunes que viene, estará aquí contigo y conmigo. Fenomenal, cosa que celebro. Bueno, Carlos Bustos viene hoy a hablar sobre un asunto muy interesante. Ya les he dado algunas pinceladas a los espectadores. Les he hablado de Egipto y les he hablado de un código que una vez se descubrió sirvió para descifrar algunos jeroglíficos. Estoy hablando de la piedra Rosetta. ¿No es así? Sí. Cuando te comenté de qué íbamos a... ¿Lo puedo contar? Sí, lo puedes contar. Se llamaba Jean-François Champignon, ¿no? Es Champiñón, me hicieron creer que era champiñón. Bueno. Además fue tu hermano el que me tomó el pelo. Y fíjate que aún así
identifique. Este es el de la piedra Roseta. Sí, sí. Fíjense ustedes, mi cultura sin lagunas, basta con V, ¿hasta dónde llega? No es mi hermano, es como Ya, si lo fuera, ya sé. probablemente más que mi hermano. Me explicaste una historia muy bonita. Pues vamos Porque- a hablar de eso, de la piedra Roseta, vamos a hablar de Jean-François Champollion, de sus problemas con la Iglesia y de cómo aproximadamente allá por el año 1823-1822 consiguió, supuestamente, porque hay detractores, para mí es el más grande, ¿eh? Y para mí Champollion es el precursor y Howard Carter debe mucho a Champollion para que Howard Carter posteriormente pudiera descubrir la tumba de Tutankamón, ¿eh? O sea, el trabajo de Champollion es importantísimo, en mi opinión, pero también es verdad que Champollion tiene muchísimos detractores, ¿eh? Pero para mí no. Entonces, Bueno, el siglo XIX, principios del siglo XIX, 18, siglo XVIII, 1799, aprovechando la batalla del Nilo, esa es la época de Jean-François es el Champollion. inicio. Sí. pero el descubrimiento de la piedra Roseta ya es en el 19. Ese no, el descubrimiento de la piedra Roseta se descubre precisamente en esa batalla que te estoy comentando, que Napoleón invade tierras egipcias, y ahí uno de sus militares, que te voy a decir el nombre si soy capaz, porque soy malísimo para los nombres y me lo apunté, sí, Pierre-François Bouchard, descubre, en unas antiguas especie de ruinas egipcias, descubre la piedra Roseta. O sea, que es justo en esa fecha, la fecha en que Napoleón invade Egipto. La piedra Roseta, que para los espectadores que no sepan de qué se trata, explica un poco por qué fue importante. Para mí, solo con todos los grabados que tienen, primero es una enorme piedra granítica que pesa más de 700 kilos y tiene tal cantidad de grabados que le sirvió muchísimo sin verla, porque Champollion no llegó a verla, luego la vio, pero al principio era por copias. Carboncillo que se ponía sobre la piedra Roseta, se ponían papeles y le mandaban copias de esos supuestos jeroglíficos encriptados que había grabados en la piedra Roseta. La piedra Roseta es... Vamos a ir viendo, Raquel, vamos a ir viendo imágenes, por favor, que pongan un poco al espectador en contexto. De la piedra Roseta se dice que desvelaba, por eso hay tanto ocultismo, de la piedra Roseta se dice que desvelaba el principio del fin de la cultura egipcia, y también se dice que desvelaba en algunos de sus jeroglíficos y en algunos de sus encriptados, desvelaba el declive, el patético declive del tema egipcio. Eso se dice de la piedra Roseta. También es verdad que la piedra Roseta estaba incompleta, que estaba un poco rota por algunos sitios, pero es sorprendente. ¿Este es Jean-François Champollion? Ese es Jean-François Champollion. Y esa es la piedra Roseta, obviamente, Y eso que es se ve una al piedra fondo, gigantesca. Sí, 700 y pico kilos. ¿Dónde se conserva hoy en día esto? Está en el Museo Británico. Los británicos se nos llevan todo, ¿eh? No, se lo llevaron todo, pero además es curiosísimo porque es cuando Napoleón entra, digamos, a invadir tierras egipcias, se hace con todo. Y es cuando manda a Bouchard a buscar un montón de restos, de monumentos, de restos de tumbas faraónicas, etcétera, y la encuentra Bouchard escondida y medio enterrada en esos campos de la pirámide de Giza. Y fíjate qué curioso, que poco después, en la batalla del Nilo, el almirante Nelson, la lía parda, destierra por completo a Napoleón de allí, A los franceses. destierra a los franceses y Nelson se queda con todo el trabajo que habían hecho los franceses, se apropia de ello. Pero tiene un detalle, Nelson, y es que a los arqueólogos, a los buenos arqueólogos franceses que todavía estaban allí trabajando, los deja. Destierra por completo a todos los militares, a Napoleón, a todos sus comandantes, a todos sus generales, y deja... La materia gris la respeta, ¿no? La respeta. La respeta. Y entonces ese es el momento, en 1798, que gana la batalla del Nilo, la gana Nelson, y es cuando ya entra este modesto campesino francés. François Champollion Era un campesino. era un pobre hombre. Era un pobre hombre. No tenía posibles, pero escúchame, era un campesino francés, pero escúchame, es que ya Champollion, con 13 años, hablaba 6 idiomas antiguos. Con 13 años, el campesino. A ver, ojo, pero idiomas dificilísimos, porque ahora mismo cualquier niño a lo mejor de 13 años balbucea muy bien y puede llegar. Mi hija, por ejemplo, sin ir más lejos, con 13 años hablaba un inglés prácticamente perfecto. Y ahora, pues imagínate, ahora con 17, pues muchísimo más.
pero en esa época eran idiomas muchísimo más complicados y muchísimo más antiguos, ¿eh? Y ahí, curiosamente, aprovechando su capacidad para las lenguas. Y ahí, curiosamente, empieza otra guerra. Hemos hablado de que, fíjate, debe ser la única guerra, tal vez, que podemos dar la frase que dijo Franco cuando mataron a Carrero Blanco: no hay mal que por bien no venga. Eso le dijo a la viuda, ¿vale? Entonces, sinceramente, te digo que esa batalla en el Nilo es una guerra que no hay mal que por bien no venga. Porque gracias a esa guerra se descubrieron un montón de ruinas, se descubrió la piedra Roseta y a partir de ahí Champollion pudo empezar a trabajar. Pero se inicia otra guerra. ¿Y con quién? Con Thomas Young Davis. Thomas Young Davis era un británico que, para que te hagas a la idea, era el descubridor del funcionamiento del ojo humano y de cómo viajaba la luz. Ese matemático inglés sabía, era un matemático y un científico buenísimo, y trataba de descubrir también el significado de los jeroglíficos, pero topó con Jean-François Champollion. Aparte de que Davis tenía muchísimo dinero y Champollion no. ¿Qué ocurre? Que Davis tiró más la investigación hacia pues temas matemáticos, temas excesivamente científicos y complejos, y Champollion, como te he comentado antes, al conocer tantos idiomas antiguos, se fue más por ahí. Y esa guerra, porque no deja de ser otro francés con otro británico, claro, esa guerra la gana Champollion. ¿Y cómo la gana? El tío era muy listo. Él sabía y Pero ¿cómo acaba este hombre Champollion siendo un, a pesar de ser políglota, siendo un, en fin, un tipo de un extracto social bajo, ¿cómo acaba en Egipto? Por el hermano y por la ayuda de la Iglesia. Al principio la Iglesia hace un poco de mecenas de las investigaciones de Champollion. Y luego, cuando la Iglesia ve lo que Champollion está descubriendo, le dice: por favor, tira de freno de mano, que nos estás tirando por tierra nuestra historia. De hecho, hay unos, cuando Champollion... ¿Qué dice la piedra Roseta para que la Iglesia lo temiera? Pues mira, un montón de fechas, tales como la del diluvio universal, tal cantidad de datos, pero no es que lo diga la piedra Roseta, es que lo dice la piedra Roseta y lo dice un montón de papiros que descubre Champollion, donde, vamos a ver, tú te crees la Biblia porque eres católico, ¿vale? Y es posterior, pero Rafa, cuidado con la fecha, que además la Iglesia lo dijo bien clarito, ¿sí? ¿Vale? Solo la Iglesia católica está autorizada para decir cómo fue la creación del mundo. A ver si va a venir ahora un tarado de estos, que le tomaron por tarado a Champollion, con sus fechas y con sus inventos, y además llegó a decir la Iglesia en contra de Champollion que los jeroglíficos eran mudos. A ver si va a venir ahora un tarado de estos a desmontarnos el negocio. ¿Vale? No te asombres, no te asustes, que el otro día yo aquí negué todo el agua hoy y llamar a una monja satánica. Y no pasó nada. Bueno, sí, Gonzalo se enfadó un poquito. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No lo viste? No. Vaya, hombre. Entonces, sí, o sea, la Iglesia le aprieta mucho las tuercas, pero sin embargo al principio... O sea, al principio la financia, sí, y luego... Al principio le ayuda, incluso le financia. Incluso, como Champollion era un tío muy listo y sabía que en el Antiguo Egipto, en ciertas fases del Antiguo Egipto, se hablaba el copto, y había una religión copta allí. Bueno, dicen que Cleopatra y Alejandro Magno hablaban el copto y tenían muchísima afinidad con los coptos, ¿vale? Entonces él, que era, ya te digo, Champollion para mí, te lo vuelvo a repetir y no quiero ser pesado, o sea, es la piedra angular para que después se haya descubierto todo lo que se ha descubierto sobre la civilización egipcia, ¿vale? Entonces, está la Iglesia, le ayuda, le pone en contacto con la única iglesia copta que había en París, y entonces, entre todo lo que él estudia y todo lo que saca de los coptos y todo lo que él conocía, el tío se monta un alfabeto, inventa un alfabeto. ¿El mismo? El mismo Champollion inventa un alfabeto donde, a partir de ahí, empieza a descifrar prácticamente todo lo relacionado con los jeroglíficos. Vamos a ver qué decían esos jeroglíficos, por qué fue tan importante el papel de Champollion, y va a ser después de la publicidad. Finales del siglo XVIII, Egipto.
un conflicto franco-británico que gana en primera instancia a los británicos y luego... A principio gana, invade Napoleón. Y luego llega el almirante Nelson y dice... Y fuera se los de aquí, quita de encima. Y se los quita en la batalla del Nilo, en 1798, agosto de 1798, es la batalla del Nilo. O sea, ya se había producido la Revolución Francesa en Europa, en la Europa continental, y la Francia salida de esa revolución está batallando al sur del Mediterráneo, en este caso en Egipto, donde se están empezando a descubrir algunas cosas maravillosas. Gracias a la guerra. Gracias a la guerra salen muchísimos para que luego digan que... no museos, sino monumentos. Champollion decía eso, que un monumento, por eso decide viajar, consigue financiación y consigue viajar a Egipto. Estamos hablando de que la Iglesia Católica financia a Champollion, hasta que Champollion hace un descubrimiento que a la Iglesia no le acaba de encajar. Y es entonces cuando empieza incluso a poner en duda los descubrimientos de Champollion. Sí, sí, sin lugar a duda. Es más, la Iglesia y mucha parte de la sociedad, incluso Davis, para atacar a Champollion, dice, vamos a ver, señor Champollion, si usted ha conseguido crear un alfabeto para descifrar los jeroglíficos, por favor, explíqueme por qué en ninguno de esos jeroglíficos, por qué en ninguno de esos papiros, por qué en ninguno de esos documentos aparece lo más importante que tiene que aparecer de la civilización egipcia. No olvidemos que los jeroglíficos son documentos sagrados que los crearon los faraones, pero también sacerdotes, sacerdotisas, y para que nos entendamos en un lenguaje coloquial, un jeroglífico, un papiro, podía ser perfectamente el diario, donde ahí se guardaba algo todo lo de la tan civilización cotidiano. egipcia. Mira, ahí estamos viendo a Champollion y la piedra Entonces, Rosetta, que es ¿cómo gigantesca. es posible Que falte una información. Pero Déjame adivinar. Venga. ¿Qué información podría Pero tú ser eres esa? listo, lo vas a saber, no tienes esa que falta. A mí, desde luego, lo que más me llama la atención, como entiendo que como a todos, de la civilización egipcia, es cómo, y además hemos estado en este mismo programa, en este mismo espacio, en el Centinela, hablando precisamente de eso, cómo demonios, hace 4.000 o 5.000 años, esta gente fue capaz de construir las pirámides. Esto entiendo que aparecería en la piedra Rosetta. En absolutamente ningún jeroglífico, en absolutamente ningún pergamino, en absolutamente ningún grabado. No, ni rastro. Eso era justo lo que pensé que ibas a adivinar y que has adivinado. Fíjate, no aparece ni un solo rastro de, para mí, lo más faraónico y lo más importante que hacen los egipcios en su cultura, que es, en solo 20 años, levantar las pirámides de Egipto, las 3, Keops, Kefren y Micerinos, las 3, y sin grúas y sin supuestos medios. Te pongo un ejemplo, ¿cuántos años llevan? 100 y pico años llevan queriendo levantar la Sagrada Familia, ¿no? Pues 100 y pico. Y los egipcios, sin tantos medios técnicos, levantan las pirámides en tan solo 20 años. Y además atendiendo las pirámides, atendiendo a una serie de fórmulas matemáticas que 5.000 años después siguen siendo perfectamente exactas. ¿5.000? Claro, 5.000 teóricamente. Y infinidad de eruditos hablan de 7.500 y los más osados hablan de hasta 12.500. Entonces la Iglesia eso lo utiliza en contra de Champollion y le dice una de dos: o aparece esto en los grabados y lo que pasa es que tú no tienes ni idea de cómo descifrarlo, o directamente, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué? ¿Por qué la obra más faraónica de los egipcios, que son las pirámides, y de la humanidad, no aparece en el diario de viaje de los egipcios? ¿Qué ocurre? Que ¿Cómo responde Champollion a eso? Claro. A Champollion prácticamente no le da tiempo a responder. ¿Ah, no? No, porque nada más llegar de Egipto, donde aprende muchísimo, durante un tiempo está dando una serie de conferencias. ¿En París, entiendo, en Francia? En París, incluso en Londres, está dando una serie de conferencias a contar todo lo que ha visto, a contar todo lo que ha vivido, todas sus experiencias, y ahí, en esas experiencias, es donde empezó a dejar todavía en peor lugar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica con frases como esa que te estoy diciendo, de que la Iglesia y solo la Iglesia puede responder y puede decir cómo se creó el mundo, o que efectivamente todos los papiros y todos los jeroglíficos que ha tratado de traducir Champollion son mudos. Son mudos. Entonces, la Iglesia aprovecha eso. Y salen muchos, y luego han salido después de Howard Carter, y todavía hay mucha gente que piensa que lo que ocurrió allí
es otra civilización. No me digas que tú no has escuchado eso. Sí. Otra civilización. Incluso hablan de extraterrestres. De que los creadores de las pirámides de Egipto son extraterrestres. Ante la falta de una explicación razonable sobre cómo se construyó esa civilización, algunos egiptólogos sugieren la posibilidad de que fuera una civilización ajena, exógena a nuestro planeta. ¿Y tú crees eso? Es una pregunta que te hago ya a ti, se cambian las tornas. ¿Tú crees que los extraterrestres...? No lo creo. No lo creo, pero no estoy en condiciones de decir, de ninguna manera esto es una cosa que en absoluto tiene ni pies ni cabeza. En principio me llamaría muy... En fin, pero claro, es que tampoco existe una... ¿Cuál es la explicación? La explicación, ¿te acuerdas en el otro programa que hablamos sobre la construcción de las pirámides? Con todo fue muy interesante. Fue muy interesante, pero sobre todo nos quedábamos con la boca abierta de los pulidos, de los acabados, de que no cabía una tarjeta de visita entre cada bloque de las pirámides, de unas alturas de 100 y pico metros, de que estaban alineadas perfectamente con la constelación de Orión, coincidiendo con otras muchas pirámides mayas. Explícame eso entonces, Carlos, macho. Es que la única explicación que te puedo dar, para mí, es que la civilización egipcia ha sido la civilización más importante e inteligente que ha pisado la Tierra. Esa es mi opinión. Y que sin tener unos medios, evidentemente, no existía la rueda. ¿Cómo manejas tú y cómo llevas unos bloques, por ejemplo, de 10.000 kilos? ¿Cómo los subes a 100 y pico metros? Pues unos hablan de encofrado, de que ya existía el cemento líquido y que con planchas se rellenaban y se convertía eso. Y luego se perdió esa técnica durante miles de años. Y ahora se está utilizando, ahora es muy habitual utilizarlo. De hecho, dicen que el acueducto de Segovia tiene varias piedras de encofrado. También. Entonces, yo estoy totalmente, para mí, yo no creo en la versión extraterrestre, yo no creo que otra civilización más adelantada a la nuestra, seguro, la egipcia. Más inteligente que la nuestra, seguro, la egipcia. Hace muchos años de esto. Y como hace muchos años de esto, las cifras y las fechas pueden bailar. A lo mejor no las construyeron en 20 años, a lo mejor las construyeron en más tiempo. Y no lo sabemos exactamente, porque no hay supervivientes de esa época. Yo creo en una civilización superior, pero no en una civilización extraterrestre. Y para mí esa civilización superior es la civilización egipcia. Y yo creo que sí tenían medios, pues imagino que trócolas, imagino que un montón de gente para levantar esos bloques y para subirlos, y me imagino también que muchos de esos bloques en las partes más altas se hacían con encofrado y cuando quitaban los moldes es la única explicación de que quepa justito una tarjeta y que sea tan milimétrico. ¿Tú has estado allí? No, no he estado, pero voy a estar. Estamos organizando un viaje con nuestro... ¿Con el Centinela? Sí, vamos a ir miembros del Centinela, va a ir también Manuel José Delgado, y vamos a hacer un tour precioso por allí. Lo vamos a organizar para ver si lo podemos hacer para mayo del 2019. Luego venís y me lo contáis. No, luego, te puedes venir a lo mejor. Me encantaría. Si te atreves te puedes venir. ¿Cómo acaba Champollion? Porque me has dicho que a la vuelta de Egipto da conferencias, ofrece conferencias en París, pero no solo, incluso se va a la potencia teóricamente enemiga, que son los británicos, pero esta gente de los británicos tienen algo muy, muy bueno, y es que al margen de adversarios o enemigos militares, saben apreciar y son capaces de absorber el talento. Entonces, va Champollion a Londres también. ¿Y cómo acaba este? Champollion vuelve de Egipto, se tira un tiempo allí. Según él dice, si yo empiezo a contar, hay una voz en off en un programa de National Geographic donde ponen una especie como de semidiscurso de Champollion, donde dice que si contara todas las cosas que ha descubierto probablemente le tildarían de loco, pero que lo va a contar, y da un montón de conferencias, y en esas conferencias es donde realmente se pone en contra, pero ya diametralmente en contra de la Iglesia Católica. El tema es el siguiente: cuando regresa a Egipto, Champollion era jovencísimo, era súper fuerte y solo tenía 42 años cuando fallece, y fallece justo al volver de Egipto. En el momento en que fallece, no sé cómo se las apaña la Iglesia francesa, que no vuelve nadie, absolutamente nadie, durante muchísimos años se hace eco del mensaje de Jean-François Champollion. Nadie, ni el mismísimo Young, el inglés que se picó con él y que al final le ganó la batalla a Champollion, ¿vale?
Nadie, absolutamente nadie. Y al poco tiempo de regresar de Egipto, Champollion muere con 42 años. La causa de la muerte, hablan de un derrame cerebral. Y las malas lenguas, o las buenas lenguas, eso no lo sabremos nunca, hablan de que fue la Iglesia Católica, fue envenenado por ciertos miembros de la Iglesia Católica. Ahí sí que no, si quieres mi opinión, yo te la doy, pero... ¿Tú te lo crees? Yo creo que Champollion... ¿Tú crees en el envenenamiento? Yo creo en la conspiración para acabar con Champollion. Estaba poniendo en duda muchísimos criterios y muchísimas tesis de la Iglesia Católica. En duda, muchísimos. Pero exactamente, ¿qué es lo que le daba tanto miedo a la Iglesia? ¿Qué había dicho? ¿En qué contradecía las Sagradas Escrituras o el discurso de la Iglesia? Pues sin ir más lejos, el discurso de Champollion no habla de que la Iglesia o un Dios es el creador de la humanidad. Champollion habla de seres superiores y Champollion habla de seres, que es lo que él lee en la piedra Rosetta y en otro montón de jeroglíficos, habla de seres con una capacidad, como dando a entender que todo lo que dice la Iglesia Católica ya existía, antes de que la Iglesia Católica creara sus dogmas. Entonces, claro, estás poniendo en duda la creación. No sé, te voy a poner un ejemplo. Pero Champollion habla de extraterrestres, sugiere la... Sí, de ahí lo de me van a tomar por loco. Eso es lo único que yo tal vez no esté de acuerdo. No lo dice abiertamente, lo de los extraterrestres, pero sí habla de una civilización superior. ¿Vale? Extraterrestres. Yo eso no se lo he oído decir a Champollion, ni siquiera está en sus escritos, y ha dejado un montón de libros y ha dejado un montón de escritos, pero sí es cierto que habla de una civilización superior, incluso anterior en teoría a la creación del mundo. Todos sabemos cómo es la creación del mundo, ¿no? La costilla de Adán, y al séptimo día descansó, ¿sí o no? Vale, Darwin, ¿qué piensa la Iglesia Católica de la teoría darwiniana? Falsa, ¿no? A todas luces, y sin embargo, con la ciencia en la mano y con la lógica, pues a lo mejor es la más acertada para los no ateos, pero sí a lo mejor para los más agarrados a la ciencia. Vale, pues una cosa parecida a lo que le pasaba a la Iglesia Católica con Darwin, pues le pasaba tiempo atrás con Champollion. Champollion se agarró a la civilización egipcia y Darwin se agarró más a la ciencia, a la teoría celular de lo que es la evolución humana, desde el Neandertal hasta el Homo sapiens, y que descendemos del mono. Sí, bueno, pero lo de Adán y Eva son, en fin, parábolas y no hay que tomarlas con la literalidad. Ahora, en el 2018. La Iglesia, o sea, perfectamente compatible la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras con la teoría darwinista de la evolución de las especies. Pero a lo mejor no. Hace 2 siglos no. Con toda seguridad hace 2 siglos, en la época de Champollion, un conflicto, o incluso en la época de Darwin, era un conflicto. Y por eso, pues bueno, también fue la Iglesia quien... Bueno, la verdad es que fueron los Reyes Católicos quienes crearon la Inquisición, pero le dieron todos los poderes a la Iglesia, con lo cual tampoco tenemos que estar muy extrañados de las barrabasadas que cometió la Iglesia, y estoy totalmente de acuerdo con el contertulio del gato al agua cuando habló de una monja satánica. Lo que pasa que el contertulio del gato al agua habló de una monja satánica refiriéndose a una monja independentista, que es más o menos lo mismo, con lo cual el ejemplo fue total. ¿Quién fue el que lo dijo? No me acuerdo, me cachis en la mar, le estoy viendo la cara. ¿No sería Eduardo García Serrano? No fue Eduardo García Serrano, no fue. Eduardo García Serrano no fue. Eduardo García Serrano, de verle por aquí hace 30 y tantos años, le tengo la cara bien grabada. La figura de Jean-François Champollion, que yo no, en fin, según tu criterio es la persona sobre la que pivota todo lo que para mí sí, te digo que conocemos sobre la egiptología moderna. Más que sobre la egiptología, sobre descifrar papiros y descifrar los famosos jeroglíficos egipcios. Date cuenta que un jeroglífico egipcio es eso, es un diario, por entendernos, que lo escribían las sacerdotisas, los sacerdotes y los faraones, y era como un documento sagrado en esa época. Y está todo a base de jeroglíficos. Esos jeroglíficos, te repito que lo hace porque crea un alfabeto, el tío es listísimo. Y la Iglesia, fíjate, la Iglesia Católica es quien le ayuda a contactar con los coptos para que mezclando ese lenguaje y esa religión copta con 6 lenguas antiguas que ya conocía Champollion, poder descifrar eso. Pero claro, la gran pregunta y a lo que se agarra la Iglesia Católica es ¿por qué el misterio más importante de todos, que es la creación de las pirámides, no aparece por ningún lado? Y esa pregunta que se hace la Iglesia, a mi juicio, se la hace con razón, porque ¿cómo no aparece esto? Que es la gran pregunta.
Una última cuestión, porque nos queda solo un minuto. Me dices que la semana que viene vas a venir acompañado. La semana que viene vengo con Mercedes Valdeón. Por fin, van a conocer ustedes a Mercedes Valdeón, habitual en Bueno, los... sabes que Mercedes Valdeón trabajo en esta casa, en la Sí, Inter, me lo has en Radio contado, Intercontinental de me lo has Madrid. contado. ¿Sobre qué vais a hablar? Nos quedan nada, 50 segundos. Vamos a hablar sobre las... Va a ser un programa polémico, porque además yo me voy a encargar de que lo sea. Y como a Mercedes, con pisarla un poquito, también salta, va a ser muy polémico, porque vamos a dar nombres y apellidos de estafadores en la red, en las web, incluso está en televisión, estafadores famosos con nombre y apellidos, con empresas detrás, que están dedicándose a hacer su implantación de personalidad con grandes videntes y tarotistas y con grandes profesionales que se dedican a ello, como por ejemplo Mercedes Valdeón, y hemos descubierto que hay una página web que se llama Mercedes Valdeón y que la están suplantando la personalidad. Entonces todo eso va a salir a la luz, pues gente que los tenemos en un pedestal. Sí, no des nombres, no des nombres. Bueno, sí. Acabas de dar una pista. Y la pero gafas al revés y vamos a sacar sin miedo todos esos fraudes. Carlos Bustos, Centinela, y la semana que viene, ya saben ustedes, nueva cita el lunes que viene con Carlos Bustos y Mercedes Valdeón. Es un placer. Hasta mañana, les dejo con el informativo de Intereconomía. Gracias, Carlos. A ti siempre.